Bueno, regreso al aula. ¿Qué va a pasar con las frecuencias de colectivos? Y se tiene que aumentar, sí o sí. Claro, claro. Primero, que sí. a ver, estamos en verano y en verano se reducen las frecuencias, eso está claro. Cuando arrancan las clases se incrementan, pero también está reducida la capacidad de pasajeros dentro de cada unidad por el contexto de pandemia. Totalmente. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está todo muy regido, muy reglamentado para que igualmente haya que pedir una autorización, ¿no? Y no solamente para el niño, sino que en el caso de ser menor, por ejemplo, lo van a autorizar al padre para que pueda viajar. ¿Qué va a pasar acá en la provincia de Mendoza? ¿Padre o madre, no? Qué lío. Sí, allá es un lío, Qué lío. exactamente. Bueno, acá que Luciana Campegoto tiene los detalles. Lucy, adelante. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días nuevamente. Bueno, es un tema siempre sensible, ¿no? El de los colectivos, el del transporte, asociado a las escuelas. Después de, siempre lo remarcamos, un año completamente diferente en donde todos los chicos siguieron estudiando desde casa. Este año va a ser diferente y, como ustedes bien lo decían, los chicos van a ir a la escuela con diferentes modalidades, según cada escuela lo decida, según cada directivo, pero obviamente el transporte es un punto al que todos miran, porque además se habló de que es un lugar en donde se puede dar el contagio, y por eso también vamos a hablar del tema de las frecuencias. Y estamos con Luis Borrego, director de transporte, bueno, para consultarles sobre esto, que es lo principal, lo que más están consultando y preguntando a los papás. ¿Cómo va a ser la frecuencia cuando comiencen las clases? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Desde el inicio de clases nosotros vamos a trabajar con el 100% de las frecuencias previstas para el horario de invierno. El horario de invierno comienza cuando inician las clases, así que vamos a colocar el 100% de las frecuencias, o sea que vamos a tener la misma cantidad de colectivos que teníamos al inicio de marzo de 2020, antes de la pandemia, lo que nos va a poder permitir tener aproximadamente 2 colectivos o el doble de colectivos por pasajeros que teníamos en otro momento. Esto obviamente para facilitar el cumplimiento de los protocolos del transporte, obviamente manteniendo el distanciamiento social, donde nosotros tenemos un tope en las unidades del 80% de pasajeros, también tenemos los choferes viajan aislados, obviamente se exige a los pasajeros que todos tienen que tener su tapaboca y se realizan desinfecciones en cada una de las vueltas que hacen los recorridos de cada unidad, se hacen desinfecciones específicas. ¿Cuánto piensan ustedes que va a incrementarse la demanda de colectivos cuando comiencen las clases el 1 de marzo? Nosotros actualmente tenemos el 40% de pasajeros o 40% de la demanda y creemos que esta demanda al inicio de clases va a llegar aproximadamente entre el 50 y el 60%. Obviamente eso hay que esperar a ver cómo se desarrolla el inicio del año. Nosotros hacemos a través de nuestro sistema inteligente de transporte que tenemos, que permite hacer un seguimiento de cada colectivo georreferenciado y de la carga de los colectivos. Vamos verificando diariamente cómo se desarrolla esa carga o dónde los pasajeros hacia dónde están viajando y desde dónde están viajando para poder ir ajustando esa frecuencia, pero al inicio de clases ya nosotros podemos decir con total certeza que vamos a comenzar con el 100% de las frecuencias. Ustedes tienen además recorridos específicos en ciertos horarios y en ciertas zonas por el tema de las escuelas. Imaginamos que están trabajando en conjunto con la Dirección General de Escuelas para ver si estos recorridos son necesarios, se van a mantener, imaginamos en el caso de que así sea. Exactamente, hay recorridos, en el urbano más de 80 recorridos y aproximadamente 40 en media y larga distancia, que son específicamente recorridos que van solamente a escuelas. Entonces nosotros estamos coordinando con cada una de las directoras de estas escuelas para establecer cuál es el horario que se va a cumplir esta presencialidad, entonces ajustar esos recorridos a esos horarios para que sean los más ajustados a lo que realicen o al horario de llegada que tienen que llegar los docentes y los alumnos. ¿Tienen que hacer algún trámite docentes y alumnos para poder subirse al colectivo después de todo este año que prácticamente no se ha utilizado el transporte? Obviamente todos los beneficios que aporta o que subsidia el gobierno de la provincia continúan en este año. Obviamente hemos incorporado algunas facilidades para su obtención para lograr que la gente no se aglomere o no haya tanta aglomeración de personas. Esto quiere decir que las personas que ya tienen su tarjeta SUBE con su beneficio, porque lo tenían el año pasado, este año solamente tienen que renovar ese beneficio pasando por una terminal automática SUBE, que puede buscarse sus diferentes ubicaciones, donde están en las diferentes partes de la ciudad, a través de la página SUBE, y solamente pasar la tarjeta por estos dispositivos y se le va a renovar el beneficio. O sea que va a ser mucho más sencillo, teniendo en cuenta que ya la mayoría del personal educativo tiene su abono SUBE desde el año pasado.
Las personas que lo obtengan por primera vez sí tienen que ir a las unidades de gestión SUBE, que nosotros tenemos también en cada uno de los controles de las empresas, en la terminal de ómnibus, ventanilla única de gobierno y en el centro de atención a usuarios en la calle Perú y Rivadavia para hacer la gestión de su abono. Director, usted habló del 80% de capacidad permitido en un colectivo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es que para saber a qué es la persona que se sube, después puede hacer tal vez algún reclamo, alguna denuncia cuando no se cumpla este 80%? Exactamente. Nosotros para establecer el 80% para poder determinarlo, son todas las butacas del colectivo ocupadas más 20 personas paradas, teniendo en cuenta que un colectivo lleno o la capacidad máxima son más de 45 personas paradas y 20 personas ocupadas. Con esta forma nosotros podemos determinar cuál es el 80%, si se está cumpliendo, y obviamente también tenemos controles que realiza el ente de la movilidad para que se cumplan estos protocolos en los colectivos y obviamente los vamos a reforzar al inicio de clases. ¿De qué modo puede denunciar la gente cuando vea que no se cumpla alguna de estas restricciones? La gente puede hacer la denuncia al 148 opción 7, donde se toman todos los reclamos y se le da un número de ticket a cada uno de los reclamos y obviamente se puede luego hacer el seguimiento de cuál es el comportamiento y qué se realizó con cada uno de los reclamos de estas personas. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la palabra de Luis Borrego. A partir del 1 de marzo, cuando vuelven las clases presenciales a la provincia de Mendoza, va a haber un 100% de frecuencias, al igual que el año pasado, o que al inicio del año pasado, ¿no? Antes de que se diera toda la situación que vivimos, pero lo mismo que se da cuando hay un año normal, teniendo en cuenta que además, por lo que se ha dicho desde la Dirección General de Escuelas, la demanda va a ser menor porque no van a ir todos los chicos las mismas semanas. Entonces eso también va a generar menor demanda de pasajeros al sistema de transporte de colectivos. Seguro. Muy bien. Sí, además hay que tener en cuenta que el comercio trabaja en otro horario, va a trabajar horario corrido y no va a sobrecargar como hacía habitualmente antes de las 8 de la mañana, al mediodía a la vuelta, a las 4 de la tarde al regreso. Entonces, es una buena medida, te digo, para repensarla en el tiempo, ¿no? Para que no se sature el transporte en determinado momento del día y en el resto del día ves colectivos vacíos. Tal cual. Sí, sí, lo mismo pasa con la administración pública, que están también ingresando en otro horario, a las 9 de la mañana, entonces eso también las aperturas escalonadas es una de las estrategias que se está buscando para evitar que todas las personas vayan a la misma hora y acudan a la misma hora a los colectivos que en cierto momento son las horas pico, así es que seguramente se va a mantener esta medida o es lo que se está buscando desde el gobierno de la provincia. Muchísimas gracias, Lucy.